Bueno, hermanos, hoy vamos a ver, continuando con la serie Mayordomos para la gloria de Dios. Y en este tiempo que han pasado elecciones, que han habido elecciones en nuestro país, quería compartirle algo que fue visto públicamente, que José Francisco López es un ingeniero civil argentino, quien después de ocupar distintos cargos públicos fue designado secretario de Obras Públicas de la Nación por el presidente Néstor Kirchner en el 2003 y después, para el mismo cargo, por Cristina Fernández de Kirchner, cesando el 9 de diciembre de 2015. Y en las elecciones provinciales de 2015 fue elegido como diputado del Parlamento del Mercosur por la provincia de Tucumán. El 14 de junio de 2016, en horas de la madrugada, y esto fue visto y hay videos, registros de todo esto, López fue detenido cuando se encontraba en el interior de un monasterio en posesión de moneda extranjera por un valor de 8.982.000 dólares, armado con una carabina marca calibre 22 con 25 cartuchos y 2 pistolas. La detención fue realizada en el monasterio femenino de las monjas orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, de la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, por la policía, que acudió ante la denuncia telefónica de un vecino que advirtió movimientos sospechosos del detenido, quien había llegado al lugar en un vehículo, una Chevrolet Meriva de su propiedad, y en cuyo interior se halló una valija cerrada en la que una vez abierta se constató que también contenía fajos de dólares. Y en 2019 fue condenado a la pena de 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Esto es algo público, hermanos, y pueden ver los videos, cómo esta persona llegaba a ese lugar con bolsos cargados de dólares. Un funcionario público que su tarea era servir a la sociedad en el lugar en el que estaba, pero que terminó de la peor manera. Y continuando, hermanos, con nuestra serie Los unos a los otros, hoy vamos a ver mayordomos para la gloria de Dios. Y algo que podemos recordar, hermanos, que Pedro, para comenzar, Pedro les escribió a los creyentes dispersos en distintos lugares esta carta en Asia Menor. Y podemos ver en los primeros versículos que él los llama, le escribe como extranjeros y peregrinos para animarlos a perseverar en sus aflicciones, al poner ante ellos la esperanza de la gracia que se les ha reservado, así como la gloria de Jesucristo. Y también podemos ver, hermanos, que al principio de esta carta, Pedro les dice que ellos fueron escogidos por Dios como posesión suya para obedecer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, llamados a ser santos como Dios es santo, mientras esperaban la venida del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado. El capítulo 1, versículos 18 y 19, en una traducción dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus vidas antepasados. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro
o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es como un cordero perfecto y sin mancha. Y en el capítulo 2, versículo 5, en una traducción dice, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Y algo que podemos ver muy marcado, hermanos, que ellos son sacerdotes al servicio del rey. Y hermanos, sin esto en mente, no podemos ser mayordomos para la gloria de Dios. Pero en estos versículos vamos a ver algo, hermanos, que ellos, Pedro los llamaba a ser conscientes y también a nosotros. Y el primer punto que vamos a ver es mayordomos para la gloria de Dios. El fin se acerca. Ese es el punto 1, hermanos, para comenzar a desarrollar esta enseñanza. Y dice Pedro en el versículo 7, dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto es lo que les escribía a Pedro para llamar la atención de estos oyentes con esta verdad. Hermanos, que el fin está cerca, o el fin está cerca al final del mundo. Esto podemos reflexionar y, hermanos, podemos ver que ellos tenían un tiempo limitado que le quedaba por vivir. No tenían la seguridad de cuánto tiempo era que ellos iban a vivir, pero sí era algo limitado que podía suceder o pasar en cualquier momento. Y si usted puede ver en los primeros versículos de este capítulo, ellos ya habían tenido un tiempo donde habían vivido en sus pasiones, en sus deleites, en cosas perversas que a ellos les gustaba hacer, porque no tenían a Dios. No tenían a Dios, por lo cual vivían de acuerdo a sus deseos y a lo que sentían y a lo que querían hacer, en inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Esa era la vieja vida que ellos habían tenido y habían llevado por un tiempo. Pero cuando el Señor los rescata, cuando el Señor se revela a sus vidas, no podían seguir de la misma manera, viviendo bajo sus propios deseos y bajo sus propias reglas, sino que debían vivir el tiempo prolongado que le quedaba en sus vidas haciendo la voluntad de Dios. Ellos fueron comprados por precio de sangre, y la sangre preciosa de Cristo. Y Él, hermanos, Él es su dueño. Entonces Él tenía la autoridad y tiene la autoridad sobre la vida de cada uno de sus discípulos. Entonces, si el fin estaba cerca, tenían ese tiempo limitado, debían estar dispuestos a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos, deseos de la carne. Por eso vemos el primer imperativo, hermanos, que hay en ese versículo, y él les dice, y Pedro les dice, sed sobrios. Sed sobrios, y algunos sinónimos que podemos ver de esta palabra es alguien moderado, equilibrado, responsable, cuidadoso de esta palabra. Entonces, si el fin del tiempo se acercaba,
Si ellos ya habían sido comprados por la sangre de Cristo, no podían vivir de la misma manera, sino que debían vivir de una manera sobria, conscientes de que ahora debían dedicar toda su vida al servicio de Dios de una manera sobria, por lo cual debían velar en oración. Debían velar en oración, y este es otro imperativo que podemos ver allí, otro mandamiento. Contrario a alguien sobrio, es alguien ebrio, alguien que no tiene juicio, que no tiene dominio propio, que es gobernado por sus deseos y sus pasiones. Ese es alguien que no vive de una manera sobria, porque vive su día a día como quiere, no considera el mañana. Y como dice ese versículo, comamos y bebamos que mañana moriremos, no les importa la forma. Pero Pedro llama a sus oyentes a que sean sobrios, conscientes de que el fin está cerca, de que Cristo los había comprado con su sangre preciosa. Entonces ahora debían ser sobrios y vivir su vida cristiana, velando, esperando. ¿Y de qué manera? En oración. Y hermanos, si ellos vivían de esta manera, iban a glorificar a Dios. Iban a glorificar a Dios siendo sobrios, velando, orando. Porque el fin estaba cerca. El encuentro con el Señor Jesucristo estaba cerca. Y ellos no sabían. O venía el Señor o ellos iban a su presencia. Y esa es una realidad, hermanos, para cada uno de nosotros. Porque no sabemos cuándo va a ser el día en el cual el Señor venga. Tampoco sabemos el día de nuestra muerte. No lo sabemos. Ahora, uno podría preguntarse, ¿no? Reflexionar de todo esto. O sea, ¿cómo nosotros estamos viviendo? Si vivimos como extranjeros y peregrinos, como dicen en los primeros versículos de estos capítulos, vivimos como nuestra vida cristiana como extranjeros y peregrinos en este mundo, o vivimos como ciudadanos de este mundo. Eso es algo que podemos reflexionar, hermanos. Podemos reflexionar porque no sabemos el tiempo, hermanos, no sabemos el tiempo. Y aquel que está de paso va con poco equipaje. Y así como podíamos ver este tiempo los hermanos que tuvimos en el retiro, ninguno trajo su casa, ninguno trajo las cosas que habían en su casa, como su cama, no trajo su placar, no trajo los bienes que puede tener uno normalmente en una casa, porque ellos estaban de paso, ellos venían por un breve momento. Venían por un breve momento y luego volvían a su lugar. Y muchas veces, hermanos, nosotros también podemos vivir de esta manera. Por eso dice en los evangelios que los afanes de este mundo, las preocupaciones, pueden hacer que la palabra se ahogue. Y muchas veces podemos llegar a vivir más como alguien que es un ciudadano de esta tierra, olvidándose de que fue comprado por la sangre de Cristo, de que es un peregrino, de que está de paso en esta tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque antes no teníamos propósito de vida. Antes vivíamos de la manera que a nosotros nos parecía bien. No rendíamos cuenta a nadie.
no teníamos que presentarnos delante de nadie a mostrarle la manera en la que vivíamos, sino que cada uno era gobernado por sus deseos, por sus pasiones, por sus deleites, por los placeres, por aquellas cosas que podían traerle satisfacción, por aquellas cosas que podían traerle un gozo, una alegría. Por esas cosas éramos gobernados, hermanos. Pero fuimos comprados, hermanos, y hoy tenemos un propósito de vida. Y como podíamos ver en unos versículos cuando comenzaba, que ahora, hermanos, somos piedras vivas. Somos esas piedras vivas que Dios está utilizando para edificar su templo santo, que es su iglesia. Ese es el propósito, hermanos, por el cual el Señor Jesús te ha salvado, te ha rescatado, te ha dado una nueva vida, te ha hecho una nueva criatura, te ha dado un nuevo corazón. Y no simplemente te ha salvado y te ha comprado para que luego sigas viviendo de la misma manera, sin tener que rendir cuenta a nadie, sin tener que someterte a nadie, porque Él tiene toda autoridad, hermanos. Cristo tiene toda autoridad, por eso Él es el Señor de la iglesia. Y por eso Él les dice, sean sobrios, velen en oración. El fin está cerca, no saben cuándo será ese momento, por lo cual dediquen sus vidas, rindan sus vidas a hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios no es algo que tengamos escondido, no es algo que tenemos que adivinar, no es algo que nosotros, es un enigma que tenemos que descifrar, hermanos. La voluntad de Dios ya está revelada en su palabra. Entonces, hermanos, Dios está utilizando cada una de las vidas de cada creyente para edificar ese templo santo que es su iglesia. Por eso Pedro les dice, sean sobrios, velen en la oración. El fin está cerca, por lo cual vivan como ciudadanos del reino. Entonces, hermanos, mientras meditaba en esto, ¿no? Me recordaba algo que había escuchado en un momento, parafraseando, ¿no? A un antiguo predicador le preguntaron, hermano, si usted supiera que mañana va a morir, ¿cómo viviría? Y él le respondió, de la misma manera que estoy viviendo ahora. Y este era un hombre totalmente entregado, hermanos, en alma y en cuerpo, a hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, imagínense que nos hagan esa pregunta a nosotros. ¿Cómo viviríamos si sabemos que mañana vamos a morir? ¿Hubieran cosas que ya no las haríamos? ¿Dejaríamos cosas que no tienen ningún valor eterno, que simplemente es una pérdida de tiempo? ¿O podríamos decir, como este hermano, viviría de la misma manera en la que estoy viviendo? Porque yo sé que en cualquier momento puedo partir. Por eso, hermanos, es importante que reflexionemos esto. Porque día tras día podemos levantarnos y vivir como si fuera un día más, como que tenemos garantizado el día de mañana y pasado mañana que ya está garantizado y no lo sabemos. No lo sabemos, hermano. Eso está en la potestad y en la soberanía de Dios. Nosotros no sabemos cuál va a ser el día y el momento de nuestra partida. Pero hermanos, vivamos este día como mayordomos para la gloria de Dios. El día de hoy, hermano. Por eso vamos a ser mayordomos para la gloria de Dios, utilizando, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Y ese es el punto 2, según el don que ha recibido. Versículo 8.
Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esto está en medio de todo esto, hermano, de esta porción. Y Pedro les escribe, tengan entre ustedes, entre los creyentes a los cuales se les fue escrita esta carta, tengan un ferviente amor. Ámense profundamente. Y eso no era algo natural de ellos. Ese amor profundo, ese amor perdonador, ese amor que era capaz de pasar por alto y cubrir la multitud de pecados entre ellos, entre creyentes, era un amor que provenía de Dios. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí podemos ver, hermanos, en este pasaje, el Evangelio. Podemos ver el Evangelio de Cristo. Y Cristo mostró, hermanos, este amor sacrificial por su pueblo, por sus discípulos. Él lo mostró. Y en esta carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí podemos ver el Evangelio, hermanos, de que Él está hablando de esto, de ese amor sacrificial que Cristo tuvo por nosotros, tanto en su vida, en su muerte y en su resurrección, por sus discípulos. Este amor nacido de un corazón transformado por la gracia de Dios, dispuesto a perdonar la falta. Pero hermanos, también podemos ver que este amor y esta comunión entre creyentes es algo relacional y que por un momento, hermanos, puede ser afectada por una ofensa o un pecado. Todavía no fuimos glorificados, todavía no estamos en gloria, todavía podemos ver faltas y nuestros hermanos pueden ver faltas en nosotros y nosotros en ellos. Pero, hermanos, Pedro llama en el capítulo 4, en el versículo 1, Cristo sufrió dolor en su cuerpo y ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Estén listos para sufrir. Y muchas veces, hermanos, cuando alguien te ofende, hiere nuestro orgullo. Hiere nuestro orgullo. Pero por la gracia de Dios, hermano, por la gracia de Dios, recordando el Evangelio, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, podemos cubrir esa falta, pasarla por alto. Si no es motivada, hermanos, la relación entre creyentes, si no es motivada por el profundo amor sacrificial de Cristo, va a ser muy difícil mantener una comunión entre creyentes. Va a ser muy difícil. Y ni siquiera, hermanos, versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ni siquiera eso va a ser posible. Imagínense que alguien te ofende. Imagínense que alguien
ha pecado, hermano, en contra tuya. Y que luego quiere ir a verte. Y vos estás muy enojado. ¿Será que lo vas a recibir con las puertas abiertas? ¿Será que vas a, hermano, sí, vení, tranquilo? O muchas veces, hermanos, no brota ese orgullo en nosotros. Ahora va a ver cuando venga. Yo le voy a decir las cosas en la cara. Pero hermanos, Pedro les dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Estén dispuestos a abrir sus puertas, a recibir a sus hermanos, a recibir a los creyentes. Ármense de la misma actitud que tuvo Cristo, porque de esta manera están glorificando a Dios, están adorando a Dios con sus propias vidas, están edificando el cuerpo de Cristo y ustedes, cada uno de los creyentes, están sirviendo a Dios en este templo espiritual que es su iglesia, como sacerdotes, santos, como veíamos en el principio, sobrios, conscientes de cuál es el propósito por el que el Señor me rescató. Y ese propósito es edificar ese templo, edificar la iglesia, para que de esta manera nuestro Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, poniendo nuestro cuerpo al servicio del Señor. Y el versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cada creyente ha recibido un don espiritual y debe ser utilizado para servir a los demás. Esto es una realidad, hermano, pero muchos utilizan sus dones no para servir a los demás, sino para servirse a sí mismo. Y ese no es el propósito por el cual el Señor lo ha dado. El Señor no le ha dado capacidades a cada uno para servirse a sí mismo, sino que para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, hermanos, esto es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? Porque si el Señor nos ha dado un don, si el Señor nos ha dado una capacidad, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque luego dice como buenos administradores. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que no es algo nuestro lo que estamos haciendo. No es algo propio. Tenemos un privilegio y una responsabilidad. Ahora vamos a ver, hermanos, qué es un mayordomo o un administrador. Y un mayordomo o un administrador es una figura importante que representa a alguien encargado de administrar los bienes de otra persona, especialmente de un amo o señor. En términos se usa tanto en sentido literal como simbólico. Y esto es algo que recordemos, hermanos, y tengámoslos en mente en este día. Es alguien administrador de bienes ajenos. Un mayordomo era responsable de manejar la casa, las posesiones y a veces incluso los asuntos financieros de su señor. Era una figura de confianza. Hermanos, estos administradores que está hablando se les ha encomendado los bienes.
de otra persona, a la cual un día va a tener que rendir cuenta. Administradores no son dueños. Y como veíamos en el principio, al fin se acercaba, entonces estos administradores tenían un tiempo determinado para ejercer la función. Se les había encomendado algo, se les había dado una tarea, se les había dado un privilegio. Y esa administración era total, tanto de sus bienes, sus recursos financieros, tiempo. Y hermanos, como veíamos en la introducción en el principio, acerca de este hombre, de la misma manera a este hombre se le había dado una encomienda, se le había dado un trabajo para administrar recursos, y no eran los recursos propios, eran los recursos de todos los ciudadanos de este país. Él tenía un privilegio en el lugar en el que estaba. Él no podía hacer lo que quería, no podía manejar el dinero de la forma en la que quería, porque él en un momento tenía que rendir cuenta, pero lo utilizó de una mala manera para servirse a sí mismo, para enriquecerse, para utilizar ese dinero para fines propios. Pero hermanos, el Señor sacó a la luz todo esto y es algo público. ¿Cómo el hombre está corrupto en su entendimiento, no puede ver, no puede entender, no puede razonar lo que está haciendo porque su entendimiento está entenebrecido, está muerto en sus delitos y en sus pecados? Imagínense cómo uno va a andar con un lugar cargado de bolsos de dinero, con armas, sin que nadie diga nada. Pero hermanos, de la misma manera, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un tiempo determinado. Y está determinado por Dios en esta tierra y luego partimos. Y ahora, ¿de qué manera, hermano, estás utilizando los dones y capacidades que el Señor te ha dado en su soberana voluntad? Porque nadie se lo ha ganado, porque nadie lo ha pedido y bueno, yo le pedí y Él me los dio. No, en su soberana voluntad Dios le ha dado a cada creyente un don, una capacidad. Pero ¿cómo, hermano, lo estás administrando esta mayordomía? ¿Lo estás haciendo como un dueño o lo estás haciendo como un mayordomo? Porque es distinto. El dueño hace lo que quiere porque es suyo. El dueño lo utiliza sus recursos y sus posesiones como quiere porque es suya. Y tiene esa potestad de hacerlo, porque es suyo. Nadie le puede venir a decir lo que tiene que hacer. Pero el mayordomo no. El mayordomo está administrando los bienes de otra persona. Este hombre, desde el principio, hermano, que podemos ver en la introducción, administró los bienes como si fueran propios. Pero hermanos, recordemos, y lo podemos ver en la palabra, hermanos, que cada uno va a rendir cuentas delante de Dios acerca de esta mayordomía, de este tiempo que el Señor le ha dado a cada uno. Porque el Señor ya nos abrió los ojos, ahora estamos vivos. Antes no podíamos ver, antes vivíamos el día a día, antes no teníamos una razón para vivir, no teníamos un motivo. Pero ahora el Señor, hermanos, nos ha abierto los ojos y nos ha dado vida. Y ya no podemos vivir de la misma manera. Y algo también que quiero compartirles, hermanos, en la lectura personal, en Ageo. Si el Señor, hermanos, nos ha rescatado, si el Señor nos ha salvado y somos esas piedras vivas,
por la cual el Señor está edificando a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Como mayordomos? ¿O creemos que somos dueños de la obra? Ageo capítulo 1, versículo 2 al 9 dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor y Él sabe cómo cada uno de nosotros está viviendo su vida. Está viviendo su vida como un peregrino, como un extranjero o como un ciudadano de este mundo que está pensando que va a vivir por muchos días, pensando de que tiene el tiempo comprado, pensando de que más adelante voy a servir a Dios. Y eso es algo que escuchaba mucho. Incluso en un momento antes de conocer al Señor lo pensaba. Bueno, ahora voy a vivir mi vida, porque antes de conocer al Señor había muchas personas que me hablaban del Señor. Pero para mí mismo decía, bueno, voy a vivir mi vida y cuando llega a viejo, después que viva todo, ahí voy a servir a Dios. Eso lo pensaba. Hasta que el Señor viene, hermanos, y nos hace ver que nosotros no somos nada delante de Él, que Él tiene el poder de la vida y de la muerte, que Él en un momento puede llamarnos. Él en un momento puede decir, bueno, hasta aquí llegaste. O como le dijeron a ese rey, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Esa es la realidad, hermanos, que el Señor nos tiene que ayudar a ver, que el Señor abra nuestros ojos, que corra esa cortina que muchas veces no nos deja ver, hermanos, que estamos de paso en esta vida, que es un momento, es breve esta vida. Como Jeremías, hermanos, como Jeremías le dijo a Baruc: buscas grandes cosas para ti, no las busques, no las busques. Estaba destruyéndose todo alrededor. Y eso es, hermanos, es algo que el Espíritu de Dios solamente puede hacer en nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos, por medio de su palabra, nos tiene que hacer ver esto, como le pasó a este hombre, que entrando en la casa de Dios se dio cuenta de que no estaba pensando conforme al Señor. Estaba sintiendo envidia porque los malos estaban prosperando y se había olvidado el fin de ellos. Pero entrando en la presencia del Señor, el Señor le hizo entender esto.
Y algo, hermanos, que también recordaba en el retiro de varones, el pastor Germán, que predicó, fue una pregunta muy profunda, hermanos, que él nos hacía acerca de la obra de Dios. Si nosotros somos obreros al servicio de Dios, y él nos preguntaba, ¿cómo está, hermano? ¿Está, está muy ocupado? ¿No tiene tiempo? ¿No tiene tiempo para servir a Dios? Y esa palabra, hermano, fue realmente confrontante. Fue confrontante, hermanos, porque muchas veces nos olvidamos cuál es el propósito de vida que tenemos y es de edificar al templo santo de Dios, el templo de Cristo, que es su iglesia. Y algo que también Él nos decía, ordenemos nuestras prioridades. No le demos las migajas al Señor, lo que nos sobra. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender que el fin está cerca, que tenemos un breve periodo en esta vida, que el Señor nos ha confiado una tarea como mayordomos, que tenemos que administrar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de los creyentes, sea las capacidades, hermano. Por eso podemos ver también en Romanos 12 que el Señor, hablando a través de Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y esa es la verdadera forma de adorarlo. Hermanos, no estamos sirviendo a Dios para ganarnos su favor. No estamos tratando de alcanzar la gloria de Dios. Hermanos, si servimos a Dios, si Él nos ha dado una capacidad de poder ministrar y ser un buen mayordomo, es por lo que Cristo ya hizo. Es por lo que el Señor ya hizo. Él se entregó, Él entregó su cuerpo por todo lo que Él ha hecho, hermanos. Ni ustedes ni yo merecía ser parte de su pueblo, parte de su iglesia, sacerdotes al servicio del rey. Ninguno de nosotros. Por eso, hermanos, seamos buenos mayordomos para la gloria de Dios. Seamos buenos mayordomos para la gloria de Dios, recordando lo que Cristo ya hizo por nosotros. Recordando que ahora somos parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo escogido por Dios. Ya somos. No lo estamos buscando ser, ya lo somos. Por eso vivamos esa realidad por Cristo. Por Cristo, hermanos, porque cada uno de la multiforme gracia de Dios nos ha dado una capacidad para servir y edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, edifiquemos el templo santo de Dios, que es su iglesia, como buenos mayordomos para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Punto 3, porque ese es el propósito de nuestros dones. Versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este es el propósito, hermanos, de haber recibido un don o capacidad de parte de Dios. Pedro les escribía esta carta a sus oyentes, que en todo lo que ellos hicieran, Dios sea glorificado por Jesucristo. Y si alguno va a hablar, que hable de acuerdo a la palabra de Dios.
No tenía que hablar otra cosa, sino las palabras de Dios. Y hermanos, nosotros también, si alguno va a hablar, que hable la palabra de Dios. No, no hay nada nuevo que inventar. Y esto también es algo para recordar, hermanos, que el diseño de la iglesia está en su palabra y es relacional entre creyentes comprometidos unos con otros a edificarse mutuamente, viviendo su vida cristiana en comunidad, en medio de una iglesia local. Ya la voluntad de Dios está revelada. Pedro les escribió esta carta a estos creyentes, a que se amen profundamente, a que se hospeden o se reciban en sus casas unos a otros. Pedro les escribió para que cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo de una buena manera, unos con otros. Pónganlo al servicio de la iglesia. Y luego le dice que lo haga para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Y algo que podíamos ver, hermanos, el sermón pasado, que Dios está donde está su palabra. Dios respalda y está comprometido con su palabra, hermanos. Y donde está su palabra está su presencia. Cualquier otro método humano que alguno de nosotros quiera agregar va a fracasar, hermanos. Va a fracasar. Porque podemos ver en este tiempo, hermanos, cómo muchos intentan rediseñar la iglesia, intentan hacer la iglesia de otra manera. Pero simplemente es construir algo sobre arenas movedizas. Hermano, cada creyente fue salvado, fue rescatado, fue comprado a precio de sangre y fue puesto a servir en el templo de Dios, a edificar la iglesia de Dios con sus dones, con sus vidas. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Este es el fin. Este es el fin de los dones. Los dones no son para autoexaltarse, para que puedan ver a la persona o para que la persona reciba elogios, para que la persona sea puesto en alto. Simplemente, hermanos, Dios en su soberanía lo hace de esta manera para que todo el cuerpo, bien coordinado, hermanos, se ayude mutuamente. No podemos intentar tener el don de mi hermano o querer copiar el don que pueda tener mi hermano y yo no lo tengo, porque es Dios quien lo hace en su soberanía. Dios lo hace en su soberanía, pero lo hace con el propósito de que la iglesia se sirva de ese hermano. La iglesia se sirva de esa hermana. Todos, cada uno de nosotros, cada creyente, tiene de parte de Dios una capacidad y un don dado por Él para edificar la iglesia. Por eso le dice que el que hable de acuerdo a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o también puede ser esta palabra, o sirve, que sirva con el poder que Dios da. Hermano, entonces, si es Dios quien da el poder para servir, si es Dios quien da la capacidad para servir, recordad, hermanos, que no es por tu fuerza, no es porque seas capaz o porque seas más inteligente que lo estás haciendo, que estás poniendo tus dones al servicio, sino que es Dios quien te da el poder para hacerlo. Entonces, hermano o hermana, ¿estás haciendo algún servicio a tus hermanos? Y gloria a Dios que así sea. Recordemos esto solamente, que es Dios quien te da el poder para hacerlo. Es Dios. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, en la traducción del lenguaje actual, dice:
Dios ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslos con alegría. Hermanos, no podemos vivir nuestra vida cristiana separado del cuerpo, porque estamos distorsionando la iglesia de Cristo, el diseño de Dios. Estamos distorsionando si queremos intentarlo de esta manera. Pero también algo glorioso que podemos ver, hermano, en esto, ¿no? Que Pedro dice que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es una realidad, hermanos, que ninguno de nosotros podría presentar una obra delante de Dios en su propio nombre. Ninguno. Pedro les escribió a los creyentes para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque nadie podía presentar las obras por su propia cuenta. Señor, acá te traigo mis obras. Son para ti. Las hice yo. No podemos, hermanos. No podemos. Si no fuera por Cristo, hermanos, si no fuera por Cristo, nadie puede glorificar a Dios con sus acciones. Nadie, hermanos. Porque ni siquiera estaba el pensamiento en nosotros, bueno, yo estoy haciendo una buena obra porque quiero glorificar a Dios. Ni siquiera sabíamos que eran buenas obras. Antes de conocer al Señor, podíamos hacer muchas buenas acciones delante de los hombres, pero para gloria propia, por remordimiento de conciencia, para ocultar otras cosas. No lo hacíamos para la gloria de Dios. Pero ahora que hemos sido comprados a precio de sangre, Pedro le dice a sus oyentes de que hagan todo para la gloria de Dios a través de Jesucristo. Porque solo a Él, a nadie más, solo a Él le pertenecen el poder y la gloria. Y como dice ese pasaje, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, algo que podemos, con todo esto que hemos visto, si son sobrios y velan, glorifican a Dios. Si son fervientes en amor, glorifican a Dios. Si pueden pasar por alto las ofensas de sus hermanos, glorifican a Dios. Si ministran con sus dones unos a otros, glorifican a Dios. Con todo, hermanos, con todo lo que ustedes hagan, que sea Dios glorificado. Pero también podemos ver una realidad, hermanos, que contrario a esto, si no atiendo a estos imperativos que da su palabra, no estoy glorificando a Dios. No, yo glorifico a Dios a mi manera. Yo glorifico a Dios, creo que Dios me recibe igual. Porque lo que importa es el corazón, no lo que están viendo. Hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar que somos mayordomos, no somos dueños, somos mayordomos, tenemos un tiempo prolongado en esta vida, tenemos un momento definido para hacer la obra de Dios. Tenemos un momento en esta tierra para hacer la obra de Dios, luego partimos.
Y algunas aplicaciones, hermanos, que podemos reflexionar acerca de esto. Que todo lo que el Señor nos ha dado es por gracia y por misericordia de Dios. Es por gracia y misericordia de Dios. Ninguno de los que está acá en esta mañana se ha ganado algo de lo que tiene. Ninguno de los que está en esta mañana puede decir, yo me gané el favor de Dios. Yo me gané este don porque yo trabajé, yo me esforcé, hice todo lo que tenía que hacer, entonces Dios me lo dio. No, hermano, es por pura gracia nada más. Es por pura gracia de Dios. A Él le plació de esta manera, entonces, en lo que hagamos, hermanos, entre hermanos, entre creyentes, cuando tenemos el tiempo de comunión, si alguno va a hablar, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno va a ministrar a un hermano, que lo haga conforme a la palabra de Dios. Entre matrimonios creyentes, conforme a la palabra de Dios. Ministren. Recuerden que Dios los ha puesto con un propósito. Hermanos, Dios nos ha puesto y nos ha congregado, nos ha reunido en este tiempo, en este año, con un propósito en esta congregación. O hermanos, el servicio que puedas hacer a la iglesia. Recuerda esto, que es Dios quien te está dando el poder para hacerlo. Y no estamos hablando de cantidad de cosas que uno pueda hacer, sino que el propósito sea para glorificar a Dios. Como vemos en uno de los evangelios, algo sencillo, hermano. Algo sencillo que puede hacer hasta un niño, servir un vaso de agua. Si lo hacemos para la gloria de Dios, será recompensado. Será recompensado, hermano. O incluso, hermanos, ¿cómo puedo poner mis dones al servicio? Cuidando a un hermano quizás cuando está enfermo, cuando está, así como compartía la hermana al principio, cuando le tocó pasar un momento difícil, de tristeza en su vida, habían otros hermanos animándola, recordándole la palabra. Incluso, hermanos, también podemos ver cómo yo puedo servir y glorificar a Dios compartiendo los recursos que el Señor te ha dado. Recuerda lo que hoy puedas o no tener en tu cuenta bancaria o en tu casa o en tu billetera. No te lo ganaste. Solo te lo ha dado Dios para que lo administres. Para administrarlo solamente te lo ha dado. Y aún en eso, supliendo las necesidades en medio del pueblo de Dios, abriendo la puerta de tu casa para recibir a los hermanos con el propósito de edificarlos. Si es para la gloria de Dios, va a beneficiar al cuerpo, perdonando las ofensas cuando eres ofendido. De esta manera, hermanos, glorificamos a Dios, no buscando elogios, no buscando crearnos un nombre o una fama, no buscando que nos reconozcan o que pongan nuestro nombre en alto, o que digan cuán esforzado es el hermano, sino que simplemente dándonos. Jesús, hermano, se dio de una manera sacrificial. Él no vino y murió porque después le íbamos a retribuir. No, Él se entregó, se dio. Pero hermanos, si en tu mente, en cualquier servicio, cualquier esfuerzo que hago, cualquier cosa que hacemos, incluso, hermanos, abriendo sus puertas para discipular en sus casas, oyendo a la casa de un hermano a discipular, a compartir la palabra, a aprender de la palabra. Glorificamos a Dios.
Glorificamos a Dios porque estamos cumpliendo con el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Aunque nadie te vea, aunque no seas reconocido para muchos, si lo estás haciendo para la gloria de Dios, el Señor te recompensará. Imagínense, hermano, el Señor no nos debe nada a nosotros, pero sin embargo su palabra nos dice que nada de lo que nosotros hagamos será en vano. Y qué privilegio tenemos, hermanos, nosotros, pecadores, salvados por la gracia de Dios, que antes vivíamos en nuestros deleites, en nuestros pecados, nos deleitábamos en eso. De repente el Señor nos salva y nos pone a servir en su templo. ¿Quiénes somos, hermanos? Como dijo Mefiboset, Señor, ¿quién es este perro muerto para estar delante de ti? Hermanos, cada creyente ha sido transformado por la gracia de Dios y ha sido capacitado para llevar a cabo el servicio al cual el Señor lo ha llamado. Y así como veíamos, hermanos, a través de los bautismos que hemos tenido en estos días, que el Señor añadió a nuestros hermanos, a la iglesia, los añadió para que ellos ahora sean parte nuestra y que pongan sus dones al servicio de la iglesia y nosotros también servirlos. Y de esta manera Dios es glorificado. De esta manera, hermanos, poniendo todo nuestro cuerpo al servicio de la obra de Dios. Recordemos, hermanos, que somos administradores, somos mayordomos, se nos ha confiado una tarea al cual un día vamos a rendir cuenta. Pero por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, hoy podemos, hermanos, y Él nos ha capacitado, nos ha dado los dones, nos da el poder incluso para llevar a cabo el servicio. Lo hace Él, hermanos. Por eso, hermanos, si hay alguna virtud para ministrar a tus hermanos, para servirle, es el Señor que te ha capacitado. Por lo tanto, no te jactes. No te jactes, solo dale gracias al Señor que no solo te ha salvado, sino que te hace partícipe de su obra, partícipe de la obra de Cristo. Y ese es nuestro propósito, hermanos, como creyentes, que en todo servicio, discipulado, animando, exhortando con la palabra, edificando a la iglesia, como buenos mayordomos, nuestro Señor sea glorificado. Ese es el propósito, hermano. No hay otro propósito por el cual nosotros nos congregamos. No hay otro propósito por el cual pertenecemos a esta iglesia local. Es para que en todo sea nuestro Dios glorificado. Y así también aquellos que en esta mañana están sin Cristo. El fin está cerca y lo dice su palabra. Pero también el Señor puede llamar a rendir cuentas. Como veían en esta semana, hermanos, ¿cuántas personas murieron en Brasil? De la misma manera, querido amigo, que estás sin Cristo en esta mañana, querida amiga, que no has rendido tu vida al Señor Jesucristo. Si el Señor te juzgara en la condición en la que estás en esta mañana sin Cristo, irías al infierno, irías a la condenación eterna, porque no estás dando la gloria que Dios merece, por la cual Dios te ha creado. Él no te ha creado para que vivas tu vida separado, apartado de Él, sino que Él te ha creado para que vivas para la alabanza de su gloria, pero al vivir tu vida separado de Dios, solamente te espera el infierno. Pero en esta mañana quiero recordarte que Cristo padeció una sola vez. Un solo sacrificio fue suficiente. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Querido amigo, en esta mañana, querida amiga, si crees en este mensaje, en esta verdad, todos tus pecados serán perdonados. Todos. Todos tus pecados serán perdonados si crees en esto, que Cristo padeció una sola vez por tus pecados.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De lo contrario, irás al infierno. Hermanos, para concluir, que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos para la gloria de Dios, porque el fin está cerca. Tenemos un tiempo breve. Y según el don que cada uno ha recibido, hermano, sirvamos a Dios fervientemente siendo siervos. Porque ese es el fin de nuestra vida en lo que hagamos. En lo que hagamos, hermanos, sea nuestro Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.